Buenos días, señorita Flor, ¿no es cierto? La clase estaba programada para el día sábado, pero por motivos de que se suspendieron, entonces le voy a enviar, le voy a dar lo que le iba a dar ese día. En este caso, usted va a tener que anotar, ¿no es cierto? Lo que yo le voy dando, lo que le voy mostrando en el video, usted va anotando, por favor, para que tenga en su cuaderno. Empezamos con los tipos de inyectología y los ángulos de aplicación para nosotros poner en práctica, ¿no es cierto? Primero debemos saber cuáles son los ángulos y cuáles son las indicaciones generales, el tipo de jeringas, todo lo que vamos a necesitar para la inyectología. Si bien usted ya sabía, ¿no es cierto? Ya le habían explicado que en los tipos de inyectologías tenemos lo que es la intramuscular, ¿no es cierto? La intramuscular, la subcutánea, inyectología subcutánea, la intravenosa y la inyectología intradérmica. ¿Ya? Cada una tiene un ángulo de aplicación, ¿no es cierto? En la intradérmica se la aplica en un ángulo de 10 a 15 grados, en la intravenosa en un ángulo de 25 grados y en la subcutánea a un ángulo de 45 grados. Y la intramuscular, esa se aplica directamente a un ángulo de 20 grados. Como puede observar en la gráfica. Esta gráfica necesito que por favor la tenga en sus apuntes, ¿no es cierto? Sumamente importante que por favor lo grafique, al igual que los demás datos que le voy dando, ¿ok? Bien, vamos a empezar con la intradérmica, adentrándonos un poco más al tema. En la inyectología intradérmica nos dice que esta es la administración de la medicación en la superficie ventral del antebrazo, ¿no es cierto? En las manos, en el brazo, perdón, en el brazo. En el interior de la capa externa de la piel, con fines con fines terapéuticos, preventivos o para diagnosticar, ¿no es cierto? Es decir, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en la introducción de una cantidad pequeña de solución de medicamentos en la dermis, en la capa de la dermis. Usted ya conoce los tipos de capas que tiene la piel. Entonces, ¿no es cierto? Esta intradérmica va directamente a la capa de la dermis. Todos los fármacos que se aplican por vía intradérmica se caracterizan por tener una acción de provocar, reacciones, ¿no es cierto? De ahí la necesidad de inyectar en la dermis, en la capa de la dermis, donde el riesgo sanguíneo es poco, ¿no es cierto? Y asimismo la absorción del medicamento es muy lenta. Este uso de esta inyectología está indicado especialmente para pruebas cutáneas. Ya. El tipo de aguja que se utiliza para la vía de administración intradérmica es la recomendada a continuación, ¿no es cierto? Esta, la vía intradérmica. El uso que se aplica, este cuadrito también lo hace ya. El uso son para las PPD. ¿Qué quiere decir las PPD? Son pruebas cutáneas de derivado proteico. ¿Para qué? Esto nos sirve para diagnosticar la infección de tuberculosis, ¿ya? En las PPD, en las pruebas de hipersensibilidad, para anestesia local y para vacunas intradérmico. El calibre de estas agujas y su longitud, ¿no es cierto? Para las PPD, la G significa el grosor, ¿no es cierto? Y los 3/8 es la longitud. Entonces el calibre de la aguja va a ser de 26, el grosor por 3/8 de diámetro, de longitud, perdón. Un total de 9,5 milímetros. Igualmente para las pruebas de hipersensibilidad de 26 de grosor, en sí de 9,5 milímetros. Para la anestesia local de 27 de grosor, de 12,7 milímetros, igualmente para las vacunas. Estas vacunas, ¿no es cierto? Estas se pueden inyectar con agujas de diferentes longitudes y calibres, como ya lo había mencionado. Mientras el calibre de la aguja, sea mayor, ¿no es cierto? Mientras más diámetro de la aguja, el menor va a ser
la longitud. ¿Listo? En la vía intradérmica, ¿no es cierto? Como ya lo había mencionado, esta se usa para la aplicación de sustancias líquidas en la capa de la dermis. ¿Cuánto es el gramo, el grado de aplicación, ¿no es cierto? Esto tiene un volumen máximo de 0,3 milímetros, pero por lo general siempre se aplica de 0,1 milímetros, ¿no es cierto? Es una cantidad muy pequeña y se aplica la inyección en un ángulo, como ya le había dicho, de 10 a 15 grados, ¿no es cierto? Para esto de aquí se emplean jeringas. Las jeringas, ya no, lo de arriba eran las agujas. Las jeringas se emplean de 1 milímetro, ¿no es cierto? Y las agujas, como ya lo había mencionado, varían de un número desde el 25 de grosor hasta el 27 de grosor con un bisel corto. Ya. Aquí hablamos sobre las pruebas cutáneas de PPD, ¿no es cierto? Estas son las pruebas de derivado proteico purificado, ¿no es cierto? En inglés, que es un método utilizado ¿para qué? Para el diagnóstico de la infección de tuberculosis silenciosa. ¿No es cierto? Esta prueba se aplica con la aplicación de la vía intradérmica. La forma en que se realiza este examen, ¿no es cierto?, para esta prueba es en la cual el paciente debe acudir a un consultorio médico, ¿no es cierto? Y en la primera visita el médico va a limpiar la zona de la piel, ¿no es cierto? La dermis, especialmente en el antebrazo, para aplicarle una pequeña inyección que contiene el líquido de la PPD. Esto se coloca debajo de la capa cutánea superior, provocando la formación de una protuberancia, ¿no es cierto? Una ronchita en la piel. Esta ronchita siempre va a desaparecer después de unas horas a medida de que se va absorbiendo el líquido, ¿no es cierto? El material que se ha inyectado. Y después de 48 o 72 horas, el paciente debe volver al consultorio donde el médico le revisará la zona para ver si ha tenido alguna reacción fuerte o simplemente no pasó nada. Eso es para determinar ¿cómo es? Para determinar si el paciente, o sea, tiene alguna infección de tuberculosis. Aquí, adentrándonos en esto de aquí, vamos a ver cuáles son las partes de una jeringa, ¿no es cierto? Este dibujo también quiero que por favor me lo grafique y se aprenda porque esto es importante, ¿no es cierto? Estas son las partes de una jeringa. No sé si ya le envío una foto, aunque sea aparte, para que pueda graficar, ¿no es cierto? Este y el primero, ¿no es cierto? El primer gráfico que le dije. ¿Cuáles son las partes de una jeringa? Este consta de la fundita, ¿no es cierto? Para proteger ¿qué? La cánula, ¿no es cierto? La aguja, el bisel, todo eso, ¿no es cierto? A continuación tenemos más internamente el bisel, que es la parte cortante por donde se inyecta, ¿no es cierto? Por donde sale el líquido. La cánula, que es el larguito, ¿no es cierto?, de la aguja. Tenemos también el cono, que es con un color, ¿no es cierto? Cada color indica un código para qué tipo de calibre se utiliza esa aguja. Tenemos el pivote. Todo esto de aquí tiene que graficarlo, por favor. El pistón es de un material de hule sintético. Tenemos también lo que es el cilindro o cuerpo de la jeringa. La escala, esta nos indica que la dosis en la que se va a aplicar la inyección, en que se va a aplicar el medicamento, ¿no es cierto? También el émbolo que se encuentra ajustado al cilindro, esto es en la parte interior de la aguja. Además del anillo de retención, que este evita que el émbolo se separe del cilindro, ¿no es cierto? De que no se descorche, no se salga el líquido, ¿no? También tenemos la lengüeta de apoyo, que esta es la que facilita la manipulación a la hora de inyectar, ¿no es cierto? Con esta uno se sostiene, se sujeta para que no pues exista algún accidente, sino se sostiene duro de ahí para una fácil aplicación de la dosis. Y por último la base del émbolo, que este permite que el dedo pulgar, ¿no es cierto?, ejerza una presión a la hora de aplicar la inyección. Esto sería todo. Necesito que todo lo que le dicté, por favor anote un cuadernito. Esto está súper resumido.
La imagen ya la envío para que usted dibuje, por favor, haga en su cuaderno, al igual que la primera. Y el cuadrito de aquí también, ¿no es cierto? Este cuadrito de aquí y la imagen que ya le había mencionado. Eso de ahí, y de ver no le voy a mandar, pero sí necesito que se estudie esto de aquí, ¿no es cierto? Yo ya le había tomado una prueba, pero nuevamente necesito porque no salió tan bien en esa prueba y para hacer práctica tiene que salir bien, ¿no es cierto? Entonces necesito que se aprenda esto, lo que le estoy mandando a dibujar, que dibuje y se aprenda cada una de las inyectologías con su grado de aplicación, el grado de inclinación para aplicar. También el tipo de aguja, los calibres, ¿no es cierto? ¿Para qué uso? Y las partes de la jeringa, igualmente, ¿cuáles son las partes de la jeringa? No quiero que me diga la definición, sino cuáles son las partes, funda, bisel, cánula, ¿no es cierto? Igualmente me hace el dibujo. Eso es todo.